Lo que sí vemos es cómo los millonarios y los que pusieron a Netanyahu en el poder, pues se benefician. Ya sabemos quiénes son las grandes empresas que obtienen enormes cifras multimillonarias por el gas, por el petróleo, por el armamento, por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, pues por supuesto que a ellos les conviene. Utilizan la retórica que muy bien le va para la gente que no le gusta leer y que no le gusta investigar, entonces le compran el cuento y vemos en las redes sociales gente que se desgarra las vestiduras, como dice mi mamá, les duele más la chaqueta que el cuero. Y luego, como decían muchos amigos también aquí, ¿no? Y CNN hablando en español, hablando de la victoria de Donald Trump y llamando a los latinos que votaron por Donald Trump, pues ya sabes, ¿no? Sí. Su frase y que son muy malos latinos y todo, por supuesto, porque no lograron llevar la marejada de las votaciones como ellos querían, no lograron que ganara Kamala y obviamente ellos seguían un guión, siguen un lineamiento y entonces vemos a periodistas que salen muchas veces y van a entrevistar a ciertos personajes y los vemos como perros rabiosos, que están tirando las mordidas y como que tratando de hacer enojar al entrevistado y lograr su cometido para mostrar, miren, es que vean qué colérico es, qué irrespetuoso, la libertad de expresión. Y luego vemos que van con otros políticos, pero que son de los que están en la línea de los buenos políticos y con ellos son sumamente suavecitos, son preguntitas muy estudiadas, muy bien analizadas para hacerlos lucir y entonces inducir a la gente al voto. Eso es realmente lo que estamos viendo en muchos de los medios de televisión oficialista, más que de los medios oficiales, de televisión oficialista. Buscan matizar y buscan mover las conciencias de la gente que no le gusta leer porque estamos en una época en donde tenemos muchísimo acceso a la tecnología, pero no la sabemos utilizar correctamente. Entonces, usamos la tecnología para ver los TikToks, para ver retos que hacen en TikTok y luego vemos gente que se está comiendo pastillas de jabón de lavatrastes y muriendo por retos del TikTok o echándose cucharadas de canela en polvo. O sea, un montón de tonterías. Tienes unas redes sociales, ¿por qué no averiguas un poco de historia? ¿Por qué no averiguas canela de la... en polvo. Sí, no está... Mira, Alba. Sí, perdón. No, o sea, vemos ese tipo de cosas en las redes sociales. Tienes acceso a internet, ¿por qué no te pones a averiguar de las culturas de otras naciones, de la historia? Y vamos a ser un poco menos ignorantes. Si nos dedicamos a leer, si ya no quieres leer libros porque cada vez leemos menos, por lo menos busca cosas interesantes que leer y desarrolla más tu cultura, tu acervo cultural. Y hoy vas a conocer un poco más y a desconocer muchísimo menos y vamos a ir creando un mundo cada vez mejor. Si no quieres comprar libros, pero tienes acceso a internet, investiga, lee, es gratis, de verdad. No dejemos que los medios oficialistas nos metan un guión, nos metan en un redil y creamos todo lo que nos dicen. Si hoy te están diciendo que hay una nueva bacteria en el mundo, averigua qué es, desde cuándo está, dónde inició. Toda esa información la puedes encontrar dando clics. No te vayas como borrego en lo primero que te digan. Pues sí, ya nos pasó una vez. Mira, Alba, un dato importante que vale la pena... lo veía yo en la mañana, por cierto. En otro medio. No, pero prefiero este medio occidental. Pues digo, qué mejor que un medio estadounidense. Curiosidades, ¿no? Trump o Harris, ¿a quién prefirieron los votantes judíos estadounidenses según encuestas en elecciones? Y ahora me acordé porque sí, están satanizando a los latinos, al voto hispano que votó por Trump, porque fue determinante para su victoria. Y están diciendo pues que gracias... Lo mismo hicieron con los mexicanos que votaron por la doctora Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México. Y que el mundo se va a ir al traste por los hispanos. Bueno, Trump o Harris, ¿a quién prefirieron los votantes judíos según las encuestas que se han revelado? Déjenme en el chat. ¿Ustedes a quién creen que prefirieron? ¿Por quién creen que votaron? ¿Por Trump o Harris? ¿Y por qué? Dice la nota, en las elecciones del 2024, la mayoría de los votantes judíos emitieron su voto para la vicepresidenta Kamala Harris, según sugiere la encuesta de salida de las urnas. Según las encuestas de salida de NBC News, el 78% de los judíos estadounidenses votaron por la vicepresidenta, mientras que el 22% votó
por el presidente electo Donald Trump. Una encuesta de salida de Fox News y de Associated Press o prensa asociada encontró que una mayoría más pequeña de judíos votó por Harris, mientras que el 32% votó por Trump. Los judíos, un grupo demográfico tradicionalmente demócrata, que representa aproximadamente el 2.4% de la población total, alcanzaron márgenes similares a las elecciones americanas. 2.4%, es decir, pues es una minoría, pero el 78% del 2.4% votó por Trump. De los hispanos, vamos a buscar los datos oficiales, porque curiosamente no nos dicen a estas alturas cuántos de los hispanos votaron por Trump, pero lo que sí les digo es que seguramente fue la mayoría. Eso que no nos quede duda, porque ya lo vimos claro, y la mayoría de los estadounidenses, no nada más de los hispanos, y eso ya lo vimos ayer. No va a cambiar mucho en Medio Oriente, por cierto, ¿eh? No va a cambiar mucho. Pero volvemos a lo mismo. Cuando te sales del redil, entonces empiezan a decir que eres conspiranoico, que eres racista, que careces de intelecto, porque esa es la manera de decir, es que si tú votas por Kamala Harris, es que tú tienes un nivel socioeconómico más alto, tú tienes un nivel intelectual mucho más alto, tú eres otra clase social, que es lo que vinieron vendiendo en México. Entonces vemos a mucha gente carente de criterio que cree que por votar por un partido político tiene una mejor clase social, tiene un mejor estatus económico y entonces ve a los demás así como, es que por culpa, perdón por la palabra, pero así lo dicen, es que por culpa de los jodidos ahora vamos a estar, con perdón también de los amigos venezolanos que dicen, vamos a estar peor que Venezuela. Ni siquiera han visitado Venezuela, pero es lo que les han vendido en los medios de comunicación. Y entonces, para poder decir que vamos a estar mejor o peor que algún lugar, por lo menos conocerlo. Plus, Alba, ¿por qué está tan mal Venezuela? ¿Por qué está tan mal Cuba? Yo les decía ayer y repito, ¿por qué Cuba, que es un país que tiene mucha cultura y una de las mejores educaciones del mundo, los mejores doctores del mundo son de Cuba? La ciencia en Cuba, el conocimiento de los cubanos están... ¿Por qué personas que están tan bien preparadas tienen una situación económica tan extremadamente precaria? ¿Quiere decir que si te mantienes ignorante te va a ir mejor económicamente y esa es la base del éxito en el capitalismo, la ignorancia? No tiene nada que ver con eso. Están así por las famosas y benditas sanciones que uno solo impone por el resto del mundo, porque la ONU volvió a votar en contra de las sanciones a Cuba. Todo el mundo, menos un solo país, y no le quitan las sanciones. Eso no es democracia. Y por cierto, hoy estamos viendo cómo... Y entonces el retorcido discurso que nos venden para cegarnos con la ignorancia es que es el camino del comunismo. Si quieres seguir el comunismo, vas a acabar como Cuba o Venezuela. ¿Y las sanciones? ¿Y convertir a un país en el amo y señor del mundo? ¿Darle la moneda de reserva mundial y que utilice a la moneda de reserva mundial como un arma hegemónica para destruir las economías de quien no le cae bien y para proteger a otras personas que lo mismo ataquen fuerzas de paz de la ONU o cometan genocidios étnicos? No los tocan ni con el pétalo de una rosa. Esto no tiene nada que ver con capitalismo o comunismo. Tiene que ver con un hegemón que protege a toda costa a sus favoritos, así sean genocidas, y aniquila las economías de otros, así sean los países más preparados del mundo en términos de conocimiento. Claro, porque es que si no te sometes a mis intereses, entonces van las sanciones. Como lo decíamos, para eso son las sanciones, para eso las diseñaron. Si tú no te doblegas... Para dar miedo, ¿no? Para dar miedo, o sea, son un arma. Solo que esta arma no dispara balas. Dispara sanciones para doblegar a las naciones. Lo decíamos también. Y hasta rimó, fíjate. Mira, soy de Veracruz. Claro. Tráiganme mi arpa en este momento y mi jarana. Me voy a echar mis coplas. Pero es que así pasa. Vean, votaron supuestamente... Ahí va la ONU otra vez. Votaron a favor todas las naciones. A favor de que se le levantara el veto, las sanciones, el bloqueo a Cuba, pero solo Estados Unidos no quiso. Entonces, el país de la democracia no respeta la democracia de los demás y ni modo, aunque todo el mundo quiere que se le levanten las sanciones a Cuba, pues no, porque Estados Unidos no quiere, porque tampoco le quiere regresar Guantánamo, porque... No, Alba, sí, le roban su tierra, le quitan todo, no tienen gasolina en Cuba, tienen una terrible crisis con esto. ¿Por qué no tienen petróleo?
Miren, no es nada más por un tema de que no tenga dinero para comprar la gasolina, sino porque hay un país del mundo que diga, a ese nadie le venda. Y chitón, el que le venda me lo quiebro. Oye, pero me quiere comprar, yo quiero hacer... No, si le vendes te quiebro. A ese déjalo. No le vamos a dar 1 litro de gasolina. Sale México a decir, yo sí voy a apoyar a Cuba. Sanciones contra México. Congelan un crédito que estaba preaprobado para Pemex, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque simplemente pues hay que quebrarlo. ¿Cuál es la razón? Porque yo digo, no me cae bien. Oye, pero es mi petróleo, ¿por qué no se lo voy a vender? Es más, si se lo quiero regalar, es muy mi petróleo, es una donación. Te sanciono si lo haces. Ese es el gran problema. Bueno, regresando al tema de las fuerzas de paz de la ONU, las fuerzas de paz de la ONU deberían responder a los ataques de Israel porque pues los atacan y no pasa nada. Es más, ya hasta hay una legislación que prohíbe las actividades de la UNRWA, de la ONU en Israel y no pasa nada. Los han declarado terroristas, incluso tachado de terroristas y no pasa nada. Y los bombardean y los atacan y no pasa nada. ¿Deberían de responder a sus ataques? Las opciones son sí, es legítima defensa, no, perjudica su misión o depende del Consejo de Seguridad. Alguien decía aquí en el chat, Alba, en lo que cerramos la encuesta, decía... por cierto, mira, dice aquí Emiliano, con Cuba no se metan. El problema es que sí se meten y no lo quieren dejar. No lo quieren dejar. ¿Saben, por cierto, qué es lo qué tan malo hizo Cuba que no le perdona ni le perdonará a Estados Unidos por ningún motivo, Alba? No lo dicen. Si tú le preguntas por qué, dicen que es por la dictadura. Ajá. La familia Bongo no eran dictadores. No, pero aquí te tengo el mejor comentario de la noche. Francisco Javier Sena Ferreras. Mi amigo, usted siempre está en contra de Estados Unidos. Usted parece que apoya el comunismo y el socialismo y no ves las precariedades por las que está pasando Cuba y Venezuela. Es que no escuchó nada de los últimos 20 minutos. Bueno, déjame terminar mejor. Leer es gratis. Dice, pues sí, Alba, ¿qué hizo tan grave Cuba que no se la perdonan? Otros pecados han sido perdonados y han sido salvos para países que antes eran comunistas y siguen siendo comunistas, como la familia Bongo, por ejemplo. ¿Cuánto no los protegieron? En el Sahel, ¿cuántos dictadores nos han apoyado? ¿Cuántos años estuvo Angela Merkel en el poder? Por ejemplo. Entonces, pero eso era democracia. ¿Qué hizo que le duele tanto y que no se la perdonan ni se la perdonarán a Cuba? Un pequeño detallito. Cuba dejó que Rusia pusiera misiles nucleares que apuntaban a unos cuantos kilómetros directo a Estados Unidos. La crisis de los misiles. Y desde ahí no se la perdonan. Es una afrenta que desde ahí le han clavado el diente y no los van a soltar. No. Regresando al tema de la encuesta, Alba, las fuerzas de paz de la ONU deberían de responder. El 77% cree que sí, que es legítima defensa. El 12% no perjudica su misión y el 11% no perjudicaría su misión y el 11% depende del Consejo de Seguridad de la ONU. Mira, dice Alfonso del Nodal, lo peor de Cuba es la dictadura. Yo te diré, lo peor de Cuba son las sanciones, no la dictadura. Y te voy a decir por qué. Porque la familia Bongo era una familia de dictadores y lo peor que le pasaba a la familia Bongo no era tener a esa familia de dictadores. Lo peor era que era una familia de dictadores que protegía militarmente Estados Unidos y Francia contra la propia democracia. Que les daba el petróleo barato, que les daba el uranio barato, que les daba el níquel barato. Entonces, pues era una dictadura democrática. Vamos a decirlo así, una dictadura democrática. No hay esas cosas, pero la familia Bongo eso era. Durante 40 años se pasaron el chicle, como decimos en México, o el poder entre el papá, el hijo, el yerno, el papá, el hijo y el yerno. 40 años ellos estuvieron rolando la presidencia. Pero, ¿a quiénes beneficiaba? Pues a Estados Unidos y a África. Entonces, ellos no eran una dictadura, ellos eran una democracia. Entonces, cuando tú me ayudas a mí, eres una democracia. El caso, no nos vayamos a África. En mi amado México. Cuando Peña Nieto les dio el agua de México, cuando Peña Nieto regaló las concesiones, y por decir regaló, es un decir, todo ese dinero se lo robó. Pero bueno, cuando Peña Nieto prácticamente dio todo México a muchas de las empresas internacionales que están asentadas en México,
En México había democracia. El problema fue cuando llegó un gobierno que no era entreguista, que no estaba dispuesto a seguir dando lo mismo que estaba haciendo Peña Nieto. Entonces, éramos una dictadura, estamos en un paso al comunismo y estamos en muchas cosas. Si se acuerdan, la deben de tener muy fresca, amigos. Nosotros hablamos. ¿Se acuerdan la granja de Xóchitl Gálvez? Que eran 3 likes por $1, que le metió más de 60 millones en un solo día a la señora. Y dice uno, ¿de dónde? Eran los intereses de Estados Unidos. ¿Dónde empezó haciendo campaña la señora Xóchitl Gálvez? En Estados Unidos y luego se fue a España. Sí. Y Alba, regresando a este tema, porque bien lo dices, cuando yo veo este tema de que lo peor que le puede pasar a Cuba es la dictadura, yo no vivo en Cuba, pero sí te puedo decir que si vemos un escenario internacional, déjame decirte que lo peor que le pudo pasar a Cuba no es la dictadura. Y no se engañen, tampoco es Fidel Castro. Y déjenme explicarles por qué. Miren, nada más les voy a dar un argumento muy simple. Si alguien cree que el problema con Cuba es que viven bajo una dictadura y por eso son las sanciones, que alguien me diga en el chat por qué Washington protegía tanto a Augusto Pinochet en el 73. Uh-huh. Hizo torturas, cometió asesinatos, desapareció a miles de chilenos. Díganme por qué lo protegían tanto. Otro caso, ¿quieren? Suharto, por ejemplo, en Indonesia. Dieron un golpe militar en el 65. Suharto lideró masacres. Se estima que murieron más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas que se murieron aquí en Indonesia. Y Estados Unidos lo apoyó hasta el final. Mobutu Sese Seko, que miren, aquí lo tengo y déjenme, porque si no me acordaba mucho para que vean. En el 65, en la República Democrática del Congo, un dictador que fue responsable de la peor corrupción y brutalidad que ha tenido el Congo. Y Washington lo respaldó en la Guerra Fría a capa y espada. Otro dictador, que sí les va a sonar, Rafael Trujillo, República Dominicana, en el 61. Un régimen represor, violento, dictador, cero democracia, asesino, masacró a miles de haitianos en el 37 y Washington lo protegió. Anastasio Somoza, en Nicaragua, otro dictador. ¿Saben cómo le decían? La mano de hierro en el 36. Hasta el 79, de 1936 hasta 1979, no se quitaron esa maldición. Asesinatos, represiones, todo esto con el apoyo de Washington. ¿Cuál era la diferencia? Eran dictadores, responsables de las peores masacres, desde Pinochet hasta Somoza. Entonces, cuando alguien me diga que lo peor que le ha pasado a Cuba es la dictadura, eso no es lo peor. Lo peor que le ha pasado es no ser la dictadura de Washington. Son cosas diferentes, vámonos entendiendo. Dice un amigo Ruby, no sé qué, haga su programa en Cuba y no en Canadá. Pues a ver cómo le va. Me encantaría. Amigo, bueno, creo que no conoces mucho de las leyes de Canadá. Yo sí, vivo aquí, soy ciudadana canadiense. Entonces, en Canadá tenemos una ley que se llama el Bill C-11. En ese, el gobierno decide si tu contenido es lo suficientemente canadiense o no. Y las multas son altísimas. Las multas empiezan en la primera ofensa que el gobierno considera en $50,000 y pueden llegar hasta los varios millones de dólares canadienses. Entonces, en Cuba yo no sé que tengan un Bill C-11. Sé que supuestamente los medios, y digo supuestamente porque no me consta, no, como tú bien lo dices, no estoy allá, no tienen una multa de $50,000 para la primera ofensa, dependiendo si es como persona o si es una empresa, entonces aumenta. Pero si es como una persona, que me la pongan a mí como persona física, pueden ser $50,000. $50,000 no es el sueldo básico en Canadá para una persona, es menos. Entonces serían como 2 años completitos de mi sueldo para pagar esa multa. ¿Qué busca el gobierno de Justin Trudeau? Que solo se diga lo que él quiere y que solo se pronuncie uno bajo los temas que él quiere. ¿Qué hacemos nosotros? No seguimos esa ley. Por cierto, Alba, hablando de Trudeau, Pierre Trudeau, el papá de Justin Trudeau, que también fue primer ministro de Canadá, era un gran admirador y amigo personal de Fidel Castro. Y Pierre Trudeau, hasta donde yo sé, no era comunista.
incluso hablaba español. Visitó Cuba, hay videos, muchísimos, tenían una gran relación. Y Pierre Trudeau no ocultaba su admiración para Castro. Claro, si hubiera un chat en ese momento, pues nadie hubiera escrito ahí, porque era don Pierre Trudeau. Pero pues a mí, como me tocó ser Víctor, el de The Mexican Family, pues sí, denle, escríbanle. Amigos, pues así las cosas, depende, ¿no? Depende con el cristal con que se mire. Con el cristal con que se mire. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.